Bienvenidos a FDP Noticias. Hoy es lunes 25 de mayo. Yo soy Germania Rodríguez. Hola, Jovel, ¿cómo estás? Jovel y yo nunca hablamos los fines de semana porque yo me le desaparezco, así que este es nuestro momento de vernos otra vez. Es el reencuentro. Bien, bien. Ya le contaste, no le has contado a la gente. Este fin de semana sí nos vamos a ver. Así es, porque ya lo puse en mi agenda, así que será este sábado la tertulia que saldrá el domingo, ¿no? Exacto, va a estar también María Conchita Alonso y Enrique Divine y bueno, Luis Olavarrieta y Vicente Tepedino dijeron que también iba a llegar y Nito. Va a ser un gentío, pero bueno, va a estar bueno. Wow, que no se me olvide desearte a ti, Jovel, y a nuestra audiencia un feliz Memorial Day aquí en Estados Unidos. Es el día que honramos a los militares que han peleado en guerras, porque la libertad no es gratis. Sí, claro. Bueno, es un día importante para ustedes y yo creo que cada país tiene sus fechas que merece la pena conmemorarse. Entonces, el respeto para todos esos valientes. Sé que incluso el padrastro de tu mamá es uno de ellos, ¿no? Así es, un veterano de Corea, la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, súper condecorado. Pero vamos a hablar ya de las noticias, pues en este programa les venimos hablando de 5 buques que vienen desde Irán para dar gasolina a los venezolanos, pues 2 de estos 5 buques ya han llegado sin ningún problema a las costas de Venezuela, específicamente a la refinería de El Palito, en el estado Carabobo. Estos son los primeros de los 5 buques procedentes de Irán que deben llegar a Venezuela como parte de una flotilla comercial y que además de gasolina contienen otros materiales que serán utilizados por la petrolera estatal PDVSA. A pesar de que Venezuela lleva semanas sufriendo una escasez de gasolina que afecta a millones de personas, tanto Diosdado Cabello como Iris Varela han declarado en tono burlón que el combustible obtenido es para sostener la revolución y que es no apto para escuálidos, en referencia a los opositores. La administración de Donald Trump, tanto como la prensa internacional y la oposición venezolana, sospechan que Maduro está pagando con toneladas de oro esta ayuda. Vamos a tomarnos unos momentos para discutir detalles particularmente indignantes sobre esta noticia. Hay que recordar que estos 5 buques traen 1,5 millones de litros de gasolina. Sin embargo, los expertos esperan que esta cantidad de gasolina nada más dure 20 días debido a que los venezolanos llevan semanas sin acceso al combustible. Jovel y yo les queríamos mostrar algo sumamente triste. Son imágenes de lo que se vio en Venezolana de Televisión mientras el régimen le daba la bienvenida a estos buques iraníes. Vamos a ver en pantalla, este es el himno de Irán siendo mostrado en Venezolana de Televisión, el canal del Estado. Imagínense el horror que es eso, que un país supuestamente antiimperialista independiente esté mostrando el himno de otro país en su canal del Estado. Vamos a ver ahora las fotos de los trabajadores de PDVSA que le dieron la bienvenida a estos buques. Con la otra foto muestra mejor, ahí está, cargando la bandera de Irán. Jovel, impresionante estas imágenes debido a que, como he mencionado en este programa, hace 25 años PDVSA era la segunda compañía más importante del mundo, en camino a ser la primera. Hoy, 25 años después, los venezolanos están destinados a mendigar el petróleo, el combustible de Irán, cuando somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Pues no solo eso, Jovel. Vamos a hablar de la información que está corriendo de que apenas llegaron estos barcos iraníes ya están redireccionando la gasolina hacia Cuba. Tenemos una imagen, un tweet, por cierto, de Francisco Rodríguez, que es uno de los que estaba diciendo que había que dejar que pasaran los buques iraníes. Esta imagen muestra lo que parecen pruebas de un rumor que ha estado rodando, que es que hay un buque de Cuba esperando para llevar este combustible de Irán hacia la isla. Así que, como ya sabíamos, este combustible no es una ayuda para la mayoría de los venezolanos, es simplemente más propaganda para el régimen
de Maduro. ¿Qué tal? Por cierto, bueno, yo aquí le había dicho a todo el mundo que obviamente esos buques iban a pasar, la administración de Trump no se iba a mover. Aquí en el programa les dijimos que el Pentágono había dicho que no habían planes de ningún tipo de movimiento. Dale, Joel. Sí, no, de hecho cuando hubo un comunicado la semana pasada en el que la Secretaría de Estado, me parece, decía que esta petición de gasolina por parte del régimen venezolano era un intento desesperado por alargar un poco el tiempo de vida que les queda. A mí me sorprendió, bueno, no sé si me sorprendió, pero me pareció inadecuado esa referencia, porque un intento, bueno, pues es algo que intentan, que sabes que no es tan importante. Yo habría esperado que se refirieran a ello como una amenaza a la seguridad del continente. Eso no ocurrió. Y bueno, ya a partir de ese momento parecía muy obvio que no iban a intervenir, a pesar de que había una línea comunicacional que hacía que mucha gente esperara que sí. Bueno, al final Joel, parece que ahora, los hechos... Disculpa, sí. pero esto es prueba, porque cuando la administración de Donald Trump anunció esta operación antinarcóticos en el Caribe, muchos analistas pensaron que a lo mejor esto iba a ser un embargo de facto para Venezuela. Ya sabemos que no es así. Exacto. Y bueno, yo únicamente quiero recalcar, porque me parece importante hacerlo, que el motivo por el cual no hay gasolina en Venezuela es porque el chavismo destruyó la industria petrolera. Esto de que es culpa del bloqueo, es culpa de las sanciones, es la narrativa del régimen, que es incapaz de asumir lo que han hecho. Algunos dirán que lo hicieron por torpeza, otros dirán que lo hicieron porque era su plan, pero yo creo que es importante tener siempre presente de quién es la culpa de este desastre. Absolutamente. Y Joel, la República Musulmana de Irán también tiene las mismas sanciones en su industria petrolera y sin embargo pueden procesar su petróleo y tener combustible. Y exportarlo. Así que ¿por qué Venezuela no? Exactamente. Bueno, pues es una pregunta que tenemos que hacernos, porque al final la gente está pasándola mal, no tienen gasolina, pero hay un grupo que no tiene que pensar en estas cosas, que sabe que puede tener gasolina siempre, y ese es el chavismo y sus aliados. Vean las imágenes que han estado rodando en redes sociales, las vamos a poner en pantalla, son del Palacio de Miraflores, las cercanías del Palacio de Miraflores, ya podemos ponerlas, en las que se ve gandolas, así le dicen ustedes, ¿verdad? Gandolas, nosotros le decimos cisternas de gasolina, que están llegando ahí al Palacio de Miraflores. Por supuesto, esa no es una preocupación para quienes están ahí. Igualito que seguro también estarán viendo Netflix y todos los canales posibles en Miraflores mientras el pueblo no tiene ni entretenimiento ni noticias. Exactamente, esa es una burbuja que bueno, esperemos pueda terminar muy pronto. Pero vamos a hablar ahora, Germania, de lo que está pasando en el Zulia. Hay un caso muy interesante porque el fin de semana el gobernador de facto del Zulia, que es Omar Prieto, anunció el cierre del mercado de las pulgas, porque según dice, ese es uno de los puntos de brote de la COVID-19. Bien, hoy se presentaron los comerciantes para retirar sus mercancías, pero la Guardia Nacional Bolivariana los dispersó reprimiendo con gases lacrimógenos. Estas son algunas de las imágenes de la represión de esta mañana en Maracaibo. Hermano, se prendió el verguero aquí en la pulga. Vámonos, Ro, vámonos. Pila roja, pila roja, pila roja. Ya va. No te desesperes, calma ahí. Y mientras el pueblo venezolano sufre de hambre, en cuarentena, el régimen sigue pensando cómo seguir arremetiendo en contra de la oposición. La nueva es que el fiscal del régimen, Tarek William Saab, ha dicho el día de hoy que va a utilizar al Ministerio Público para intentar designar al Partido Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para designar a Voluntad Popular como un grupo terrorista. Saab detalló que el recurso de interpretación busca determinar si este partido funciona como una organización terrorista y si es susceptible a sanciones por esto. Vamos a ver lo que dijo el criminal de Tarek William Saab.
Esta organización había sido creada como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López, y aquí hay un detalle importante de lo que implica el origen, la génesis neonazi de este movimiento. Un prólogo de la trama neonazi de este grupo político la podemos ubicar en la participación de sus miembros en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Después de la elección presidencial en abril del año 2013, en la que resultó electo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, este partido inició su deriva violenta, escalando cada vez más de manera tenebrosa a acciones más criminales con saldo de muertos, de heridos, de bienes destruidos, hasta convertirse en una organización dedicada al ataque y destrucción del Estado venezolano. El primer paso fue la propuesta conocida como La Salida, una propuesta de carácter violenta, sediciosa, subversiva, criminal. Imagínate, Bueno, hasta aquí, neonazi les dice. Sí, cuando son parte de... Bueno, lo que pasa es que la percepción que han intentado siempre tener a nivel internacional es que ellos son la izquierda y toda la oposición es la derecha. Entonces este desdibujo que hay de las ideologías, de todo, son argumentos que la verdad son muy penosos cuando se esgrimen de esta manera. De Pero paso que yo el creo... chavismo tiene tonos súper anti-semitic, ¿no? Sí, antisemitas, sí, totalmente. Entonces, al final yo creo que todo este tipo de argumentos se esgrimen de una forma torpe, sin sentido, porque al final no es vinculante, y probablemente este recurso que ha impuesto Tarek William Saab saldrá favorable y dirán que Leopoldo López y Voluntad Popular son organización terrorista y que Leopoldo es terrorista. Bueno, pero vamos a ver la respuesta que ha dado Voluntad Popular en una serie de tweets que a las que le vamos a dar lectura. Dice: quienes están acusados y solicitados internacionalmente por terroristas y narcotraficantes tienen lazos de amistad con las FARC, el ELN, Hezbollah, carteles de la droga, y convierten Venezuela en promotor del terrorismo internacional. Arremeten de nuevo contra Voluntad Popular. Creo que tenemos los tweets para ponerlos en pantalla. El cobarde de Maduro ordena a su muchacho demandado, el defensor de narcos y terroristas, fiscal de la usurpación Tarek William Saab, que solicite ante los falsos magistrados corruptos nuestra disolución como partido. Los socios del cártel de los soles, la FARC, el ELN, Hezbollah y los aliados de Irán pretenden acusarnos de terroristas. Esto no es un ataque solo a nosotros, su política es ir por todos y cada una de las organizaciones de la unidad con el fin de lograr un partido único. Voluntad Popular rechaza categóricamente las acusaciones del fiscal de la usurpación en las cuales nos pretende señalar de terroristas y organización criminal, características que en realidad describen a la dictadura y no a los partidos democráticos que la enfrentamos. Nada detendrá nuestros ideales de libertad, seguimos luchando de frente contra esta dictadura al lado del pueblo y en unidad con todas las fuerzas democráticas. Yo lo que tengo que decir es que no creo que Voluntad Popular sea un partido terrorista, no creo que lo que dicen en el último tuit sea verdad, porque no creo que estén luchando por los intereses del pueblo. Sin embargo, como expresión democrática, me parece que es una ventana más que podría estar por cerrarse. Esto es una ridiculez, particularmente porque tengo entendido que el régimen chavista ni siquiera ha designado a la FARC o el ELN como organizaciones terroristas. No, porque son sus amigos, entonces lo que más les conviene ahorita es tenerlos a los partidos como organizaciones criminales. Obviamente habrá partidos que seguirán ahí figurando para seguir dando la pantalla de que es una democracia. Será el caso, supongo, de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, y ahora que vienen las elecciones parlamentarias debemos tener presente que ya sabíamos que Voluntad Popular nos iba a presentar. Entonces puede ser que sean dinámicas orientadas a lo que tendremos que ver si llegan a celebrarse esas elecciones. Eventualmente esperemos que el chavismo sea designado como una entidad terrorista. Ojalá. Bien, vamos ahora con el mapa. Perdón, estoy aquí. No, vamos ahora con ACNUR, porque el dictador Nicolás Maduro ha hablado sobre sobre la situación de los migrantes que están regresando a Venezuela. Obviamente, él tiene que decir, porque ese es su libreto,
que ellos están regresando huyendo del hambre y huyendo del coronavirus y de la xenofobia. Ese es el principal argumento que él usa. Sin embargo, omite decir por qué esos venezolanos tuvieron que irse en primer lugar, huyendo de la tragedia, del desastre que creó el chavismo en Venezuela a lo largo de 20 años. Vamos a escuchar al dictador y las barbaridades que tuvo que decir al respecto. Miles de venezolanos se están viniendo en una oleada. Parece que el mundo no lo ve. Una cosa que llaman ACNUR de las Américas sacó un Twitter hoy infame. ACNUR de las Américas la dirige gente que trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando Venezuela necesita ayuda por la oleada de migrantes que regresan a su país huyendo de la xenofobia, de la persecución, del coronavirus, del hambre, ACNUR cierra los ojos. Bandidos, miserables. Preparémonos para recibir a estos venezolanos con la mayor seguridad posible y pidamos a Dios, con nuestra fe, que se lleve esta enfermedad definitivamente. Yo siempre me he preguntado si Dios escucha a los bandidos. Bueno, al final tenemos que reflexionar sobre toda esta situación y darnos cuenta de que cuando él habla de miserables y de bandidos, probablemente se esté refiriendo al clan que estaba sentado en la mesa para la cual se estaba dirigiendo. Vamos a hablar ahora sobre el mapa, la situación del coronavirus a nivel mundial. Ya hemos visto una evolución importante. Brasil ya es el segundo país con más contagios a nivel mundial. Los Estados Unidos sigue siendo el primero y parece que ahí se quedará, porque el margen sigue siendo muy amplio. Hay 1.657.000 casos solamente en Estados Unidos, pero Brasil tiene 363.000 confirmados. Siempre recordamos que hay organizaciones que indican que podría ser un número mucho mayor, de hasta 15 veces mayor. En tercer lugar está Rusia, en cuarto lugar está el Reino Unido, después España e Italia. Y bueno, tendríamos que bajar unos cuantos lugares más para encontrarnos con China, porque recordemos que ahí los números parece que son una maravilla, ahí no pasó nada, porque les encanta mentir. Pero bueno, sobre la cantidad de muertes que hay a nivel mundial, ya son más de 344.000, 97.000 de ellas en los Estados Unidos. El segundo lugar en muertes sí sigue siendo el Reino Unido de momento. Y estas son las cifras que hay de momento sobre el coronavirus en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos ya son 100.000 personas las que han perdido su vida por esta pandemia del COVID-19. Y este fin de semana, el periódico icónico de Estados Unidos, el New York Times, tuvo una portada que fue muy compartida en las redes sociales, pues en realidad es impactante. Vamos a ver la imagen de la portada del New York Times. Son los nombres de 1.000 pacientes que murieron por el COVID-19. Esto representaría nada más el 1% de los 100.000 estadounidenses que han fallecido debido a la pandemia. Pero valga decir que no fue solo la portada, también en las páginas internas del periódico se presentó esta dramática lista. Esta fue la manera del New York Times de hacer pausa y forzar a la población de Estados Unidos a que pare y piense en estas 100.000 vidas que se han perdido por el coronavirus. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos se empiezan a reabrir ciertos estados. Aquí en Florida la mayoría de los negocios están abiertos, las playas van a empezar a abrir también, y nosotros los que vivimos aquí, Joel, estamos preocupados que a lo mejor es muy pronto para empezar a volver a la normalidad. Todavía no estamos en los números que deberíamos estar para empezar a reabrir nuestra economía. Así que yo personalmente no voy a empezar a volver a la normalidad. Este fin de semana fui a un restaurante y me sentí súper culpable. No sé, ¿qué opinas tú, Joel? Yo creo que la situación es delicada. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, habíamos estado hablando de cómo la situación ha ido muy bien, en realidad, con respecto al resto de América Latina. Hemos tenido de 0 a 10, 12 casos diarios. Ha habido días en los que ha habido 1 o 2 casos nuevos reportados. Hoy hubo 21
Y esto a raíz de que, bueno, se han relajado las medidas de confinamiento. De momento el Ministerio de Salud dice que no van a detener la reactivación, que ya está en camino, muchas actividades se están reabriendo, la vida es casi normal nuevamente, pero yo creo que sí hay que tomarlo con cautela, depende mucho de la responsabilidad de cada uno, ser conscientes de las medidas que debemos tomar y cuidarnos cada uno de no contagiarnos y de no contagiar a otros. La situación sigue siendo muy delicada y hay un dato que yo sé que no dije antes, y es que América Latina ya es el epicentro de la pandemia, específicamente México, Estados Unidos y Brasil. Entonces ya tenemos el epicentro, que recordemos primero fue China, después fue Europa, después Estados Unidos y ahora baja a América Latina. Es un momento y desafortunadamente para estar pendientes. La situación de salud en Latinoamérica no es tan buena como en Europa, así que quién sabe lo que vamos a ver ahora cuando estos números estén igualando lo que era la situación en países como Italia y España. Imagínate lugares rurales en Brasil, la situación en Brasil es noticia alrededor del mundo porque ya está empezando a colapsar el sistema de salud. Y Perú, hay que estar muy pendientes también del Perú. Pero mira, vamos a hablar ahora de casos que ya han dejado un poco atrás esta situación de emergencia. Es el caso de España, que en Madrid, por ejemplo, ya se han ido a la fase 1, estaban en fase 0, habían intentado entrar en fase 1, pero no lo lograban, ahora han entrado. Con ello, incluso se han llegado a reactivar las famosísimas terrazas madrileñas. Entre las buenas noticias de esta nueva etapa está la previsión de la apertura de las fronteras. Según Pedro Sánchez, los turistas podrán volver a partir de julio. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días. Además, anunció que la Liga Española de Fútbol retomará su temporada 2019-2020 a partir del próximo 8 de junio. Sánchez luego afirmó que es el pueblo español el que ha hecho retroceder al virus. La gran ola de la pandemia ha sido superada y hemos iniciado la transición a la nueva normalidad. Estamos a un paso de la victoria, dijo el presidente. Esta noticia a lo mejor nos puede ilustrar cómo va mejorando la situación, pues al principio cuando empezó este noticiero, Jovel y yo les mostramos una foto del Vaticano, que era muy impresionante y nos ayudaba a mostrarle a nuestra audiencia lo que iba a ser esta pandemia del COVID-19. Era una imagen del Papa Francisco bendiciendo la plaza de San Pedro en completa soledad, sin fieles. Pues este domingo vimos mejores noticias. El Papa volvió a ver fieles en la plaza de San Pedro durante el rezo del Regina Coelis. No sé, Jovel, si estoy diciendo eso bien. Jovel es el experto. Regina Celis. ¿Cómo es? El Regina Celis. El Regina Celis, una vez Sí. más enfrente de personas, claro, estaban respetando el distanciamiento social, pero esto es una señal que a lo mejor lo peor ya ha pasado en Italia y esperemos que en Europa. Aquí vemos al Papa haciendo el rezo enfrente de varias personas. Claro, no se puede comparar con las miles de personas que están usualmente esperando el Papa ahí, pero ya no está vacío, ya el Papa no lo está bendiciendo a una plaza vacía y eso es lo que importa, ¿no? Y ves que estaban socialmente distanciados, ahí se veía que había espacios importantes, normalmente uno está ahí pegadísimo, pero bueno, yo supongo que es parte de la nueva normalidad. Yo tengo muchas ganas de volver al Vaticano y ver cómo va a ser eso de ahora en adelante. Pero en Italia, en Roma, por ejemplo, hay signos también de esta nueva normalidad. Veamos unas imágenes que tenemos para mostrarles de las playas de Roma. Resulta que en Roma, bueno, más bien son cercanas a Roma, no exactamente ahí, pero los romanos se desplazan a estas playas normalmente y ahora tienen la posibilidad, bueno, de darse un baño, de caminar, de pasear al perro. Es una imagen que después de 2 meses de cuarentena nos llama la atención y por supuesto es de celebrar. Ahí vemos que van a decirle a uno que no puede tumbarse en la arena porque eso sí está prohibido, no pueden tomar el sol por ahora. Además, las sillas, toallas y sombrillas deben estar a 3 metros de distancia y se prohíben por el momento deportes de playa como el voleibol. La reapertura total de las playas en Italia se dará este 29 de mayo.
Es difícil mantener a los italianos lejos de la playa en verano, ¿no? Creo que Sí. eso iba a ser un problema. Pero ahora vamos a hablar otra vez de Brasil, pues la crisis sanitaria en el país se ha mezclado con una crisis política para el gobierno de Jair Bolsonaro. Vamos a ver. Como les informamos hace unas semanas, el ministro de Justicia, Sergio Moro, renunció a su cargo al acusar presiones inapropiadas por parte del presidente Jair Bolsonaro en el ejercicio de sus funciones. Ahora el ministro le ha dado una entrevista a la revista Time, en la que asegura que él no entró al gobierno para servir a un amo, sino para servir al país, a la ley. Según denunció el ministro, su renuncia fue motivada por la destitución de Mauricio Valeixo, el jefe de la Policía Federal, por parte del presidente Bolsonaro, quien quería poner a un lacayo que le pasaría informaciones confidenciales. Además, Bolsonaro habría intentado cambiar a 2 fiscales del estado de Río de Janeiro, donde están siendo investigados 2 de sus hijos. Los seguidores de Bolsonaro ahora consideran a Moro un traidor, mientras el presidente niega las acusaciones de su exministro. Yo le creo todo. No es él nada más el que ha dicho que el presidente Bolsonaro tiene aspiraciones autoritarias y le gustaría controlar a todas las partes que se supone deben ser independientes de la democracia de Brasil. Bueno, de hecho, el reportaje de Time es bastante bueno, ilustra muy bien quién es Moro, y lo que yo creo es que, bueno, es una figura que antes de meterse con los intereses, vamos a decir así, de Jair Bolsonaro, la derecha lo tenía como un ídolo, porque fue quien justamente promovió las investigaciones contra Lula da Silva y contra Dilma Rousseff, que provocaron, bueno, toda la inestabilidad política. Él es un ícono de anticorrupción en Brasil, ¿no? Exactamente, entonces yo no tengo motivos para pensar que después de haber investigado como investigó a la izquierda, no puede hacerlo con la derecha. Es un funcionario, me parece íntegro, que hace el mismo trabajo con unos que con otros, y entonces, bueno, al final yo creo que el presidente Bolsonaro esperaba que al tenerlo de su lado no lo iba a investigar a él, y evidentemente esa jugada no le salió tan bien. Porque de hecho Bolsonaro se lanzó a la presidencia prometiendo que iba a acabar con la corrupción, y meses, una vez en la presidencia, vemos acusaciones de corrupción en contra de sus hijos. Por cierto, este fin de semana Bolsonaro le habló al país de una manera súper agresiva, diciendo groserías y prácticamente diciendo que él no iba a permitir que se metieran con su familia. Así que vamos a estar siguiendo esta historia de Brasil, y no solamente la parte política, sino, como ya les dijimos, la crisis del COVID-19 ha estado explotando en este país suramericano, y alrededor del mundo se ha criticado cómo el presidente Bolsonaro ha lidiado con esto. De hecho, algo que no habíamos mencionado, los Estados Unidos ha prohibido vuelos desde Brasil hacia los Estados Unidos, precisamente por que la situación está fuera de control en Brasil. Sí, bueno, ahí tendremos mucho que analizar en los próximos días, tanto políticamente como a nivel sanitario, como decís. Pero vamos a hablar ahora, para terminar, de algo que ocurrió en José Félix Rivas en Petare, porque sabemos que en esta situación es difícil, más ahora que no hay ni siquiera televisión, que no hay DirecTV, mantener a los niños distraídos puede resultar complicado. Bueno, hicieron una función, tenemos unas imágenes muy bonitas que son del fotógrafo Reiner Peña, de la agencia EFE, que las ha difundido en redes sociales, y ahí vemos unas funciones que se hicieron de manera pues prácticamente improvisada para que los niños pudieran ver una película. El libro de la vida se llama el film que vieron. Según el periódico El Nacional, esta iniciativa fue de líderes comunitarios. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y eso nos hace pensar, así que cuando estén hoy en sus casas relajados, viendo Netflix, viendo una película, algo que nos parece tan fácil a los que vivimos en libertad, pensemos en estos niños y ciudadanos venezolanos que siquiera ver algo de entretenimiento ya es un beneficio que no tienen y que se los tienen que regalar organizaciones como estas que entraron a Petare a mostrar una película. Sí, tienes razón. Dejemos que los niñitos de producción pongan las redes, porque no las han puesto y tienen que seguirnos en las redes sociales también. Aquí... producción no importa nada ya, ellos están... Ahí está, @Factores de Poder, síganos, para que tengan lo más reciente de los programas de Factores de Poder. Ahí sacamos diariamente los clips del contenido más destacado de cada uno de los programas. Y yo creo que hoy ustedes van a tener mucho que ver en Agárrate.
Y acuérdense que si quieren contenido exclusivo o ver nuestros programas en un solo video y sin propaganda, sin comerciales, pueden unirse a nuestra comunidad de suscriptores premium dándole a unirse. Bueno, gracias por acompañarnos. Estas fueron las noticias de hoy y del fin de semana. Jovel y yo estaremos aquí mañana otra vez para darles las noticias. See you later.